Supercrack Estrella presenta. Son los sueños, una visión de otros mundos paralelos de nuestro otro yo. Muchas veces sueño con mi antiguo barrio, me marché de ese barrio con 14 años, y todo fue derribado para construir nuevos pisos y centros comerciales, pero en mis sueños me veo ya mayor, viviendo en lo que un día fue mi existencia en aquel lugar. Pienso si no será que lo que sueño es en un mundo paralelo donde mi vida continúa allí, en un sueño que se repite, a veces es con esos amigos que nunca llegué a conocer, otras en un trabajo que tampoco conocí, y pienso si en ese otro mundo alternativo él también soñará con el mío. Si fuera así, se me ocurrió una simpática forma de comunicación, sería ponerme un cartel con un escrito donde pusiera yo soy tu otro yo en otro mundo paralelo. El problema es que tendría que tener este letrero siempre puesto en mi pecho con la esperanza que en sus sueños él lo pudiera ver, algo que sin duda no ocurrirá porque no veo a nadie que cuelgue con esto todo el santo día, sin ser las risas de todo el mundo. Los universos paralelos no solo existen, sino que además se influyen unos a otros. Científicos de Australia y Estados Unidos publican en Physical Review X una nueva teoría sobre los mundos múltiples. Un equipo de investigadores de la Universidad Griffith, en Australia, y de la Universidad de California, en Estados Unidos, proponen que los universos paralelos no solo existen sino que, además, interactúan entre ellos influyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión. Es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan. Los investigadores creen que su teoría podría ayudar a explicar algunos de los fenómenos más extraños de la mecánica cuántica. Contra más cercano está ese mundo paralelo dentro del nuestro, más sencillo es que nos comuniquemos con él. Los mundos más cercanos son aquellos que más se parecen al nuestro en nuestro día a día, el más parecido a lo que nuestra vida, con algunas diferencias. Supongo que estos son con los que más soñamos por eso de la cercanía. El concepto de universos o mundos paralelos hace referencia a la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes, y ha alimentado la imaginación de los creadores de ciencia ficción durante décadas. Así, encontramos numerosos ejemplos de ello entre la novela de 1884, Planilandia, una novela de muchas dimensiones de Edwin Abbott, y la película de Robert Zemeckis de 1985, Regreso al futuro, en la que el protagonista viaja al pasado y, cuando regresa, se encuentra con un futuro alternativo, por mencionar solo dos casos. Pero, ¿acaso tiene este concepto una base científica? Parece ser que sí, pues el desarrollo de la mecánica cuántica, que se ocupa del estudio del mundo material a nivel microscópico, la búsqueda de una teoría del todo, que explique y conecte todos los fenómenos físicos conocidos, y otras hipótesis de la física actual, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos conformando un multiverso, un universo compuesto por múltiples universos. De hecho, según explicaba en Tendencias 21 en 2007 el físico del Laboratorio de Física Subatómica y de Cosmología de Grenoble, Aurélien Barrau, desde la ciencia existen buenas razones para considerar seriamente la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett. Una de ellas es bien conocida, la paradoja del gato de Schrödinger. En un experimento imaginario ideado en 1935, se encerró a un gato en una caja opaca con veneno. El animal tenía el 50% de probabilidades de vivir o morir, antes de que la caja se abriese y un observador colapsara o determinase una opción u otra. Sin embargo, si los universos paralelos realmente existiesen, nos dicen los físicos, ninguna de estas dos opciones sería más verdadera que la otra. El gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. Lo curioso es que esta tercera opción, completamente contraintuitiva, permitiría explicar paradójicas cuestiones que emergen de la mecánica cuántica. Por eso, como explica Barrau, la física cuántica se encuentra probablemente entre las primeras ramas de la física que han conducido a la idea del multiverso. Desde esta perspectiva de búsqueda de explicaciones a los fenómenos más incomprensibles de la mecánica cuántica desde los universos paralelos, trabaja un equipo de investigadores de la Universidad de Griffith y el Centro Griffith de Dinámica Cuántica, en Australia, y de la Universidad de California, en Estados Unidos. En este caso, lo que los investigadores proponen, y en esto radica la novedad de su planteamiento, es que los universos paralelos no solo existen sino que, además, interactúan entre ellos influyéndose entre sí por una sutil fuerza de repulsión.
es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan unos a otros. Los científicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk André Decker muestran, además, en un artículo publicado en la prestigiosa revista Physical Review 10, que tal interacción podría explicar todos los elementos extraños de la mecánica cuántica que, cuando se aplica a escala macroscópica, parecen violar las leyes de causa y efecto. Según un comunicado emitido por la Universidad Griffith a través de Eurelaker, el profesor Wiseman y sus colaboradores proponen más concretamente lo siguiente. Por un lado, que el universo que experimentamos es solo uno entre un número gigantesco de mundos. Algunos de estos son casi idénticos al nuestro, pero la mayoría son muy diferentes. Por otro lado, los científicos plantean que todos estos mundos son igualmente reales, existiendo continuamente a través del tiempo, y que poseen propiedades precisas. Asimismo, señalan que todos los fenómenos cuánticos surgen de una fuerza universal de repulsión entre los mundos cercanos, es decir, similares, que tiende a hacer que estos sean más disímiles. Existiendo continuamente a través del tiempo, es algo que me llama mucho la atención. Esto podría significar que quizás mi otro yo, en un mundo paralelo, viva en el siglo XVIII, o en el siglo XV. Y así en muchas otras épocas del tiempo, incluido en el futuro, en el siglo XXII. Michael Hall asegura por último que su teoría, bautizada como muchos mundos en interacción Many Interacting Worlds, podría incluso generar una posibilidad extraordinaria: probar la existencia de otros mundos, prueba que, por cierto, también están buscando investigadores del Instituto de Física Teórica Perimeter, de Canadá, con una simulación informática. Hall explica sobre muchos mundos en interacción que su belleza radica en que, si hay un solo mundo, esta teoría se reducirá a la mecánica newtoniana. Pero si hay un número gigantesco de mundos, reproducirá la mecánica cuántica. Dicho enfoque, por tanto, añade el físico, predice algo nuevo que no es ni teoría newtoniana ni teoría cuántica. Creemos que, al proporcionar una nueva imagen mental de los efectos cuánticos, esta teoría resultará útil en la planificación de experimentos destinados a probar y explotar los fenómenos cuánticos, por ejemplo, en ámbitos como la dinámica molecular, donde juegan un importante papel en las reacciones químicas. A modo de conclusión, retomamos las palabras de Barrow, que nos dice: bien podría ser que la idea entera de múltiples universos sea engañosa. También que el descubrimiento de las leyes más fundamentales de la física vuelvan obsoletos los mundos paralelos en unos cuantos años, o que con el multiverso la ciencia esté entrando en un camino sin retorno. La prudencia es una máxima cuando la física nos habla de los espacios invisibles. Pero también podríamos encontrarnos ante un profundo cambio de paradigma que revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza y que abriría nuevos campos de posibles pensamientos científicos. Mientras llegan o no las pruebas, y por fortuna, en el universo paralelo de la imaginación los múltiples mundos siguen generando realidades apasionantes. Entonces, ¿qué significa soñar con un universo paralelo? ¿Fue un atisbo de otra versión tuya que existe en otro plano? ¿Fue un sueño de una vida pasada? ¿O fue un mensaje de tu subconsciente disfrazado de otra cosa a la que darle significado? Hay 3 significados básicos de soñar con un universo paralelo. 1. Estás viendo tu yo alternativo real. 2. Estás volviendo a ver una de tus vidas pasadas. O 3. Es un recuerdo de un evento real en tu vida pero presentado a usted de una manera diferente. Significado del sueño de un universo paralelo. Tener un sueño sobre vivir una vida paralela puede significar literalmente eso. Es posible que solo hayas visto a tu yo alternativo hacer lo suyo como lo haría normalmente en un día normal en un mundo sin complicaciones. Por supuesto, ese otro mundo te fascinaría una vez que regreses a tu vida de vigilia en este mundo. Pero ten en cuenta que cuando sueñas con tu vida paralela, puedes sentir como si todo fuera típico. Esa es la mejor indicación de que su sueño es un vistazo a un universo paralelo. El segundo significado posible de soñar con una vida paralela puede ser que hayas visto una de tus vidas pasadas. Si se despierta sintiéndose particularmente tranquilo o satisfecho, este puede ser el sueño. También puede tener el indicio en su interior de que el evento ha terminado y fue solo una grabación de una situación para que la vea y tal vez incluso aprenda. También hay otros signos ciertos, como ver objetos históricos o el conocimiento de estar en una fecha pasada o tener sueños recurrentes donde los lugares en los que ocurren algunos de tus sueños son los mismos o las cosas que aparecen son similares. Sin embargo, ver un universo paralelo en su sueño también puede ser meramente metafórico, y dependerá de usted interpretarlo según su posición en la vida y los otros símbolos que pueda recordar del sueño.
Estás a punto de encontrarte con algo extraño. Soñar con un universo paralelo puede indicar que un evento extraño está a punto de presentarse ante usted. Puede ser extraño que aún no se haya encontrado con algo así, como un viaje de aventura, un desalojo forzoso o un avistamiento inusual. Tenga en cuenta los otros detalles que puede recordar de ese sueño, como el lugar en el que estaba, cómo llegó allí y qué estaba haciendo allí. Debe buscar soluciones alternativas a un problema. Un sueño de vida paralela también puede ser un símbolo significativo de cómo todo tiene alternativas. Nada está escrito en piedra y lo único constante en este mundo es el cambio. Evolucionamos constantemente, para bien o para mal, y eso es lo que su yo superior está tratando de decirle. Si tiene un problema que le ha estado molestando, su subconsciente le ha enviado una respuesta diciéndole que busque soluciones alternativas. Es posible que también desee probar algo innovador. Puede ser algo que esté muy lejos de su realidad actual. Si nunca antes ha viajado, ha cantado en público, ha escrito un libro, ha prestado atención a otra persona que no es usted mismo o ha elegido priorizarse, ahora será un buen momento para hacerlo. Tu yo superior acaba de darte el visto bueno y está esperando que hagas que eso suceda. Como existen alternativas y se te presenta un universo paralelo en tu sueño, puedes vivir tu vida como quieras. Estás reconociendo partes de ti mismo previamente reprimidas si has soñado con su yo físico y su yo paralelo encontrándose e incluso interactuando, denota que está adquiriendo conciencia de más partes de su yo y ahora está reconociendo incluso las partes que solía avergonzar y reprimir. Puede ser un rasgo que no le gustó, como la forma en que se ríe o su tendencia a olvidar nombres rápidamente, o sus pensamientos negativos sobre usted mismo o algunas situaciones. ¿Tienes algunas dudas? Si soñaba con estar en un mundo paralelo donde buscaba a su yo alternativo y nunca lo encontró, es posible que tenga algunas dudas sobre sí mismo. Puede estar en un nuevo lugar, un nuevo trabajo, una nueva relación o en una nueva etapa de la vida. Si estabas buscando a alguien más en ese universo paralelo y no pudiste encontrar a esa persona, es posible que desees haber tenido algún tipo de cierre con una parte de esa persona. Puede ser que haya descubierto algo que no esperaba de esa persona o que se haya metido en un desacuerdo que provocó una gran ruptura con él o ella. Es un vistazo a una vida paralela. La teoría de la existencia de universos paralelos es que el espacio-tiempo es plano y, por lo tanto, infinito, por lo que los universos deben repetirse muchas veces para llenar todo el espacio. Así es como tu yo exacto puede existir en universos paralelos, y otro tú con una ligera diferencia también puede existir en muchos otros mundos. Cuando sueñas con un universo paralelo, existe la posibilidad de que estés presenciando una de tus otras vidas en ese momento. La mejor pista para averiguar si este es el caso es cuando hayas sabido en tu corazón que era el lugar al que perteneces y todo fue simplemente típico para ti en ese sueño. Es una reseña de una vida pasada. Dado que tiene acceso a más sabiduría mientras sueña, también puede ver una revisión de su vida pasada en su sueño de un universo paralelo. Algunas señales de que ha soñado con una vida pasada son: ver símbolos históricos, tenga en cuenta el lugar en el que sucedió su sueño y trate de recordar la ropa que estaba usando. Recuerde si ha visto inventos más antiguos de cosas que ahora se han modernizado. Piensa en el evento que estaba en progreso cuando estabas en el sueño. Siendo diferente de tu vida de vigilia, ¿qué género eras en tu sueño de universo paralelo? ¿Cuál era su raza, su nombre, edad y religión? Recuerde si también sabía otros idiomas o tiene habilidades que no conocía en su vida de vigilia. Tener sueños recurrentes. Si su sueño se repite, puede ser una repetición de vidas pasadas. Lo mismo ocurre con un sueño que ocurre en el mismo lugar o tiene el mismo tema, o un sueño que parece ser una serie. Encontrar una explicación para un comportamiento extraño tuyo. Tal vez tengas un miedo irracional a las ranas que no provino de un miedo infantil o cualquier trauma. Tal vez le guste hacer algo que no necesita hacerse a esta edad, y parece que no puede dejar de hacerlo. Si nota que su comportamiento extraño se desarrolló en el sueño y tenía perfecto sentido por qué lo hizo, es posible que haya tenido un sueño de vidas pasadas en lo que parecía un universo paralelo. El mundo de los sueños está repleto de un sinfín de posibilidades. A veces, en las profundidades del inconsciente, se nos aparecen escenas de un pasado remoto, referencias sobre nuestra cotidianidad, o vivencias que no han ocurrido, pero con personas que forman parte de nuestro entorno. Incluso, existe la teoría de los onironautas, que dicen tener la facultad de cobrar conciencia mientras sueñan, reconociendo al estado de sueño como tal.
Pero entre las infinitas posibilidades que cobran vida cuando cerramos los ojos y nos entregamos al descanso, la de viajar a mundos paralelos a través de los sueños parece ser una de las más interesantes y curiosas. Ese enigmático proceso de viajar a mundos paralelos a través de los sueños, representa diferentes posibilidades de acuerdo a la persona que atraviese por la experiencia. Algunos lo viven a modo de ejercicio espiritual de expansión. Otros, dicen recibir mensajes a través de este tejido onírico. Y muchos otros recogen todos estos testimonios para abrir una nueva vía de explicación ante dichas experiencias, y que podrían resumirse en algo muy llamativo: los multiversos. En todo caso, se trata de una vivencia que ha llamado la atención del mundo entero, desde tiempos inmemoriales. No en vano, la televisión y la literatura han abordado la aventura de viajar a mundos paralelos a través de los sueños, desde las perspectivas más variadas y con los más diversos resultados, explorando incluso peculiares sucesos como los sueños compartidos. Pero más allá del campo de la fantasía, hay quienes refieren haber vivido en carne propia esta experiencia. ¿Crees que pueda ser posible viajar a mundos paralelos a través de los sueños? Cualquier científico, psiquiatra y psicólogo nos diría con certeza que no. Que tal como pasa con las experiencias extracorporales mientras dormimos, la sensación de viajar a mundos paralelos a través de los sueños es irreal. Según los hombres y mujeres de ciencia, los sueños no son más que un mecanismo de expresión de nuestro cerebro, un catalizador de emociones, deseos y pensamientos mediante los cuales dar libertad a nuestra mente, ahondar en miedos, ansiedades, todo ese interesante sustrato del subconsciente. Ahora bien, para muchas culturas, los sueños no son solo sueños. Los griegos y los romanos desde la antigüedad leían en ellos hechos del futuro. En Oriente se pensaba que eran un camino para entrar en contacto con la gente fallecida, y para las culturas hinduista o budista, los sueños son también una forma de trascender, de liberarse del cuerpo durante unos minutos, y unirse a ese todo que conforma el cosmos en nuestro propio interior. La teoría de los multiversos. La idea de viajar a mundos paralelos a través de los sueños no es reciente. Muy por el contrario, la encontramos reflejada en diversas culturas desde hace muchos años. Sin embargo, el aumento de su popularidad en los últimos tiempos se relaciona directamente con la teoría de los multiversos. Se trata de esos supuestos portales de acceso a universos distintos al que habitamos, y que según quienes defienden esta teoría, se mantienen en una constante vibración a nuestro alrededor. La teoría de los multiversos ha causado no pocos revuelos en las comunidades científicas más tradicionales. Incluso, hombres de ciencia de reconocimiento mundial como Stephen Hawking, han enarbolado interesantes teorías sobre este tema. Las ideas al respecto han aterrizado en nuestra cotidianidad, imaginando portales temporales que se abran y nos permitan viajar en otra dimensión, hasta llegar a una realidad distinta. La idea de viajar a mundos paralelos a través de los sueños, sugiere justamente al estado de sueño y descanso como un espacio de conciencia en el que, de manera incluso voluntaria, podríamos trasladarnos hasta diferentes puntos suspendidos en el tiempo y el espacio. Ahora bien, no existe ninguna prueba que sustente el hecho de que los seres humanos podamos, en efecto, viajar de una dimensión a otra a través de los sueños. Esta idea se basa en las conjeturas e hipótesis de quienes creen en ella. Sin embargo, como toda hipótesis, el planteamiento de viajar a mundos paralelos a través de los sueños busca fortalecerse en algunos indicios repetidos a lo largo del tiempo. Quizás en otro mundo paralelo tratan de ponerse en contacto con nosotros para avisarnos de algo que nos puede ocurrir y que ellos ya tuvieron. Las élites luchan para que los humanos cada día tengamos menos horas de sueño, para que nuestras mentes estén siempre ocupadas y no se pueda realizar esa conexión con el otro mundo. Hay personas que sueñan en lugares en los que nunca han estado de forma más o menos recurrente. Otras, llegan a experimentar sueños con personas que no han visto jamás. El mundo científico sí coincide en que el cerebro humano no tiene la capacidad de inventar caras. Se tratará de algún caminante divisado al azar, o podrían ser personas que habitan en otros mundos paralelos, quizá. Hay gente que por su parte, tiene sueños muy impactantes sobre escenarios poco usuales o futuristas. Aspectos que se relacionan con una mente llena de fantasía pero que para otros, serían en realidad viajes a mundos alternativos. También se suman como indicios de que pudieran existir los viajes a mundos paralelos a través de los sueños, las miles de personas que en el mundo llegan a experimentar sueños proféticos. Estos podrían tratarse de un aviso sobre un suceso ya ocurrido en otra dimensión. Otro fenómeno interesante que se asocia con los viajes a otras dimensiones, es el de los falsos despertares.
En ocasiones, soñamos que despertamos en nuestra realidad, nos levantamos, vestimos, pero hay pequeños detalles que fallan. El espejo no está donde debería. La voz de tu pareja es diferente. De hecho, hasta lleva el cabello de forma distinta. Abres la ventana, y no vives en la misma ciudad. ¿Qué está pasando? La propia ansiedad te hace despertar y al instante, ya has vuelto a tu mundo real. ¿Ha sido un sueño? ¿Ha sido un breve viaje a tu mundo paralelo? Lo desconocemos. Yo, por ejemplo, he tenido esta experiencia. Por investigaciones descubrí que hay una franja de edad donde esto ocurre, que está entre los 17 y 22 años. Tal y como te hemos indicado al inicio, la idea de viajar a mundos paralelos a través de los sueños se trata de una especulación no comprobada. Cuando cerramos los ojos, entramos en un mundo de misterios en el que encontramos sueños recurrentes, sueños lúcidos y otros sueños que olvidamos con mucha facilidad. Un espacio en el que quizás, cualquier cosa puede pasar. Un universo paralelo es una realidad alternativa que coexiste en diferentes líneas temporales. Un grupo específico de universos paralelos se les llama multiverso, aunque este término también se puede utilizar para describir los posibles universos paralelos que constituyen la realidad. Mientras que universo paralelo y la realidad alternativa son generalmente sinónimos, pueden ser utilizados de forma intercambiable en la mayoría de los casos, existiendo en algunas ocasiones una connotación adicional que implica al término realidad alternativa como una variante de nuestra propia realidad. Según la ciencia, la definición de los universos paralelos es universos que están separados uno del otro por un evento cuántico simple. Universos divergentes. La teoría del multiverso reconoce las posibilidades de otras tierras en universos paralelos. Reconoce que los seres humanos de las otras realidades podrían parecer tan humanos como los seres humanos sobre la Tierra, pero con diferentes niveles de conciencia. Podría darse el caso de tierras alternativas donde la vida nunca surgió, o tierras alternativas donde los dinosaurios no se extinguieron y nunca surgieron los humanos. Por el contrario, puede haber tierras sin vida en dimensiones paralelas, como resultado de la autoaniquilación, y también seres humanos en otros universos paralelos impulsados por el ego puro y salvaje, donde el libre albedrío humano ha sido reemplazado por el control total. Estas tierras alternativas tendrían unas tecnologías desarrolladas para hacer cumplir un régimen totalitario, con una necesidad de conquistar otros reinos en una agenda expansionista. Por esta razón sabemos que si hay un mundo de materia, tiene que haber otro antimundo de antimateria. Se dice que en este antimundo sería posiblemente el infierno, pero podría ser otra cosa, no lo sabemos cómo será el antimundo. Universos alternos o realidades alternativas. Hay muchas líneas de tiempo que se ejecutan simultáneamente pudiendo cambiar de dirección. Podrías comenzar en una línea, a continuación, cambiar de dirección para producir un resultado diferente de lo que esperaba originalmente. Esto significa que hay múltiples posibilidades que existen simultáneamente en cualquier momento, sujeto a nuestra elección consciente y deliberada. Las realidades alternativas son diferentes versiones de un mismo universo. Para entenderlo mejor os pongo un ejemplo. Sales de tu casa de camino al parque y tienes dos posibles caminos, por la derecha o por la izquierda. Si vas por la derecha llegas al parque, pero por el camino conoces a una chica encantadora que con el tiempo os conocéis, os casáis y tenéis hijos. Si vas por la izquierda llegas igualmente al parque, pero esta decisión produce un universo alternativo ya que no conoces a esta chica y por lo tanto no os conocéis, no te casas con ella y no tienes hijos con ella. El término multiverso fue acuñado en 1895 por el psicólogo William James. Desde entonces, la idea se ha convertido en una fértil hipótesis científica que sugiere la existencia de múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades independientes. Sin embargo, a pesar de su popularidad, todas las teorías relativas al multiverso aún no han sido probadas experimentalmente y continúan siendo objeto de investigación y debate científico. Una de las más famosas es la teoría de los muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en la década de 1950, que sugiere que cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en dos universos paralelos. En un universo, el resultado de la medición es uno, y en el otro universo, el resultado es el otro. La teoría de cuerdas. En tanto, la teoría de cuerdas propone que las partículas subatómicas, como los electrones y los quarks, no son partículas puntuales, sino que son en realidad cuerdas vibrantes extremadamente pequeñas, mucho más pequeñas que cualquier cosa que se haya medido hasta ahora. La teoría de cuerdas también propone la existencia de dimensiones adicionales más allá de las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal que observamos en nuestra experiencia diaria.
Estas dimensiones adicionales podrían estar enrolladas o compactadas a escalas extremadamente pequeñas, lo que significa que no las podemos ver directamente, pero tienen un efecto en las propiedades de las partículas y las fuerzas. Concretamente, la teoría postula la existencia de 11 dimensiones, donde la supergravedad interactúa entre membranas que van desde 2 hasta 5 dimensiones. Esto sugiere la existencia de un número infinito de universos paralelos, algunos de los cuales pueden ser similares al nuestro con diferencias mayores o menores, mientras que otros podrían tener 4 o 5 dimensiones. Estos universos paralelos se conocen como branas o membranas, y también permitirían explicar por qué la gravedad es una fuerza relativamente débil, ya que el gravitón, la partícula que transmite la fuerza de la gravedad, sería la única partícula que podría viajar entre todas las membranas, disminuyendo su fuerza a medida que lo hace. Agujeros negros como entradas a otros universos. Otros teóricos han propuesto que un agujero negro no sería solo un objeto que atrapa todo lo que entra en él, sino que también podría ser un portal a otro universo o dimensión. La idea es que, cuando la materia se acerca al horizonte de sucesos de un agujero negro, se separa en dos partes. Una que cae en el agujero negro y otra que se queda fuera. La materia que cae en el agujero negro es absorbida y nunca más se puede observar, pero la materia que se queda fuera se queda atrapada en el horizonte de sucesos y, según esta hipótesis, podría ser transferida a otro universo o dimensión. Todas estas ideas son profundamente especulativas y difíciles de probar a nivel experimental, pero sirven para armar posibles líneas de investigación. Y también para rodar películas tan maravillosas como Todo a la vez en todas partes. Crear un agujero negro capaz de engullir nuestro propio planeta parece una locura, pero no es imposible. La ciencia asegura que algo así no puede suceder, pero a medida que avanza nuestra tecnología, nuevos peligros se abren paso. La ciencia avanza a pasos agigantados a medida que la tecnología nos permite adentrarnos en el universo, desde nuestro propio planeta. El gran colisionador de hadrones del CERN está sirviendo para que podamos conocer las partículas más elementales de las que está compuesto todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero existen peligros, algunos inventados por los amantes de la conspiración, y otros que podrían ser reales, en caso de que las cosas se saliesen de madre. ¿Agujeros negros en la Tierra? No, pero, si fuera posible lo dirían. Atentos a lo que nos cuenta el profesor Otto E. Rosler. El 10 de septiembre puede ser un gran día para la ciencia. Pero también podría marcar el comienzo de una catástrofe planetaria. Por lo menos eso es lo que advierte el profesor Otto E. Rosler, del Instituto de Química Física y Teórica de la Universidad de Tubinga. Para ese día está prevista la entrada en función del acelerador de partículas más grande y potente del mundo, el Large Hadron Collider, LHC, en Suiza. A más de 40 metros de profundidad, se intentará develar allí algunos misterios del origen del universo, provocando la colisión de partículas subatómicas, hadrones, en un circuito de 27 kilómetros de longitud. El proyecto del Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, pretende reproducir condiciones similares a las que se supone imperaban instantes después del Big Bang, abriendo inconmensurables posibilidades a la investigación científica. Inconmensurables podrían ser también los riesgos de acuerdo con la teoría de Rosler, según quien podría generarse en el experimento un agujero negro peligroso para el planeta. Sus argumentos no han sido tomados en serio por la comunidad científica. Pero este académico de larga trayectoria, uno de los pioneros de la investigación de la teoría del caos, está decidido a hacerse oír. En conversación con DW World expuso así sus reparaciones. Dr. Rosler, hay peligros que no se han excluido todavía y uno debería descartarlos antes de emprender algo arriesgado. No sería tan difícil excluirlos si se convocara a expertos en la materia y les pidiera que refutaran los escenarios de riesgo que están sobre la mesa. Pero eso no se ha llevado a cabo. Al resistirse a hacerlo, el CERN está actuando de una manera irracional que no corresponde a la ciencia y la desacredita a nivel mundial. Uno no puede asumir un riesgo, habiendo tenido previamente la posibilidad de esclarecer si existe o no. Es decir, se trata de un asunto netamente teórico. Desgraciadamente, está relacionado con la supervivencia de la humanidad. ¿Cuáles serían esos peligros? Dr. Rosler, por primera vez se incrementará la energía con un factor 8. Es como si se aumenta la potencia de un microscopio 8 veces más de lo jamás logrado, o se acelerará un medio de transporte a una velocidad 8 veces mayor. Siempre pueden surgir cosas que nadie había previsto. Y, naturalmente, lo mismo ocurre en este caso. Se debería, por ejemplo, aumentar la energía lentamente, para que uno pueda advertir lo que ocurre. No obstante, se planea aumentar de golpe, y eso es muy incauto.
Se habla en este contexto de la creación de agujeros negros. Vemos el peligro de agujeros negros. Precisamente eso es lo que podría producirse y en realidad uno de los motivos de este experimento es dar con ellos. ¿Quiere decir que podría producirse un agujero negro que creciera y devorara todo a su alrededor? En último término sí. Sería un mini agujero negro, inmensamente pequeño. Hay solo unas cuantas teorías que indican que estas podrían producirse, y estas son las que quiere comprobar el CERN. Pero si surgen estos mini agujeros negros, a razón de 1 por segundo, que es lo que se espera, y si uno de ellos permaneciera en la Tierra, si no se evapora, lo único que podría hacer es crecer. El CERN piensa que se esfumarán, pero hay indicios concretos de que podría no ocurrir así. Y eso es lo que se debería aclarar. Si resulta que no se esfuman, devorarían la Tierra desde dentro, en algún momento, con mayor o menor velocidad. El CERN opina que lentamente. Yo creo que sería rápidamente. ¿Cuán rápido? Alguna vez jugué con la cifra de 50 meses. No se trata de una estimación, sino solo del peor escenario posible, que sin embargo no se puede descartar. ¿Cómo se podría reaccionar en el caso de que algo así ocurriera? No habría reacción posible. No existiría ninguna forma de controlar el problema. Ojalá la hubiera. Pero todo indica que el agujero negro estaría a tanta distancia bajo la superficie, que en un comienzo no se percibiría. Y cuando se notara su presencia, por las radiaciones que saldrían de la Tierra, no se podría aislar el fenómeno ni lanzarlo, por ejemplo, al espacio, mediante un cohete. ¿Por qué estima que sus colegas han reaccionado con tanto rechazo a sus advertencias? Siempre ha sido así. Cuando la mayoría cree algo, quienes afirman lo contrario solo son reconocidos tiempo después. O nunca. Según mi teoría, y esto tiene que quedar claro de mi canal, las élites buscan lo de siempre, la inmortalidad, y piensan que en otro mundo paralelo o en otra dimensión puedan haber seres más avanzados que sepan o tengan la tecnología para no morir. Por esta razón estarían dispuestos a realizar todo tipo de experimentos por peligrosos que sean. Rosler nació en Berlín, en una familia académica. Su padre, también llamado Otto Rosler, era un nazi austríaco y un estudioso de las lenguas semíticas, que estaba afiliado a la NNRB y más tarde realizó una cátedra en la Universidad de Marburg. Rosler es autor de cientos de artículos científicos en campos tan diversos como la biogénesis, el origen del lenguaje, autómatas diferenciables, atractores caóticos, endofísica, microrelatividad, universos artificiales, la enciclopedia de hipertexto, y los cambios tecnológicos mundiales. Su publicación más citada es en buena parte el papel de 1976 en la que estudió lo que hoy se conoce como el atractor de Rosler, un sistema de 3 ecuaciones diferenciales vinculadas que presentan la dinámica caótica. En junio de 2008, Rosler criticó públicamente el experimento Large Hadron Collider supervisado por el CERN en Ginebra, y participó en una demanda que no pudo detenerlo. Afirmó que el experimento podría generar plausiblemente peligrosos agujeros negros en miniatura, que podrían provocar el fin del mundo. Cuando hace exactamente 2 años, el profesor Otto E. Rosler, del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Tubinga, advirtió del enorme riesgo que entrañaría la, por aquel entonces, inminente entrada en funcionamiento del acelerador de partículas más potente del mundo, el Large Hadron Collider, LHC, cito en la apacible Suiza, al objeto de desvelar los misterios del origen del universo, provocando la colisión de partículas subatómicas denominadas hadrones en un circuito de 27 kilómetros de longitud a más de 40 metros de profundidad, con el que el Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, pretendía reproducir condiciones similares a las que se supone imperaron instantes después del Big Bang, abriendo inconmensurables posibilidades a la investigación científica, pero también a la creación en su seno de un nanomicroscópico agujero negro incontrolado cuya creciente voracidad podría engullir a nuestro planeta Tierra en apenas 50 meses. A todos se nos esbozó una ligera sonrisa que desplazaba la ocurrencia a los planteamientos alarmistas tan al gusto de quienes gozan anunciar el fin del mundo a sus congéneres. Sin embargo, su aviso no cayó en saco roto, y aquel inminente experimento, tantas veces anunciado, fue de aplazamiento en aplazamiento, hasta ver rebajadas enormemente sus expectativas, siendo hoy el día en que sabemos por la prestigiosa revista Nature que un equipo de investigadores de Zurich y Michigan ha construido un simulador para conocer cómo se formaron los enigmáticos agujeros negros supermasivos en el principio de los tiempos, iniciativa mucho más prudente. Tampoco en mí fue asiaga aquel sobrecogedor augurio teórice.
Hacía más de una década que le daba vueltas seriamente a los asuntos del origen de la vida en el universo, de si hay vida inteligente en la Tierra, si la hay fuera de ella, y de ser así, cuáles son los motivos por los que todavía no ha habido contacto verificable, cuando leyendo que la humanidad había alcanzado el grado tecnológico, no ya de aniquilarse, cosa que puede hacer desde hace tiempo, sino de esfumarse sin dejar rastro arqueológico de su presencia, proeza que solo está al alcance de los mayores cataclismos cósmicos, comprendí que ahí estaba una de las claves resolutivas a mis incógnitas. Todos los cálculos matemáticos señalan que la vida inteligente desarrollada en otros puntos del universo tiene una probabilidad muy elevada, simplemente por una cuestión de estadística. Por muy amplio que sea el extracto de observación que usemos como patrón, digamos un gran cúmulo de galaxias como el de la Virgen al que asignemos valor 1, es tan exagerado el número de estas agrupaciones estelares, que arrojan enormes cifras de su presencia. Eso, solo tomando como referencia el universo conocido como realidad unívoca, porque si empezamos a pensar en universos paralelos y multiuniversos, lo difícil sería explicar cómo no iba a haber más inteligencia que la nuestra. Y aunque, como advirtiera un célebre astrofísico, tanto que estemos solos en el cosmos como que estuviésemos acompañados son opciones igualmente aterradoras, la insignificante historia humana demuestra que es mejor descubrir que ser descubiertos, motivo por el que soy un firme partidario del proyecto SETI, pese a no tener del todo claro que esté demostrada su presencia terrícola. Considerando estas premisas cruzadas, de una parte el presupuesto de que hay vida inteligente, tomando como dudoso modelo nuestro caso que avala el principio antrópico tan de moda, y de otra, su alta probabilidad estadística, se barajan las siguientes posibles respuestas para responder la pregunta del por qué todavía no hemos trabado contacto científicamente constatable. En primer lugar, se arguye que ninguna de las inteligencias ha desarrollado semejante grado de perfección técnica que lo posibilite, por lo que permanecen aisladas. En segundo lugar, se aduce que pese a haber alcanzado un grado supino de perfección técnica como para trabar contacto con civilizaciones vecinas, las enormes distancias del universo profundo impiden de momento que llegue entre ellas los mensajes emitidos. En tercer lugar, tendríamos que, aunque nosotros los terrícolas no hayamos podido verificar el contacto, nuestros visitantes sí lo han hecho, optando por no revelarse para observarnos. Y entre otras muchas explicaciones tendríamos una cuarta respuesta, que implicaría que la vida y la inteligencia pueda darse de formas tan ajenas e inauditas, que la comunicación entre ellas fuera de momento impensable, como lo ha sido hasta hace poco la comunicación entre personas y cosas, cuya infranqueable frontera se cae por momentos, y en breve podremos escuchar los terribles sufrimientos de una lavadora, como ya es posible escuchar los lamentos de un sauce llorón o interpretar los balbuceos del bebé. Pues bien, a todas estas explicaciones del por qué no se ha contactado con vida inteligente extraterrestre, añado de mi propia cosecha, una quinta hipótesis que tiene la virtud de, además, explicar el origen de los agujeros negros y por ende, ser una prueba de la realidad de vida inteligente mejor que nuestra propia declaración como tal, a saber, cuando una civilización inteligente en el universo alcanza un grado de conocimiento científico-tecnológico suficiente como para ser capaces de reproducir en laboratorio las condiciones primigenias que dieron origen al mismo, la naturaleza les premia con un agujero negro que les abduce a otra dimensión, lo que conocemos como agujero de gusano, haciéndolas en cambio, desaparecer de nuestro espacio-tiempo, de cuya presencia anterior solo quedaría precisamente dicho agujero negro. Así pues, es imposible que las inteligencias en nuestro universo contacten, porque justo cuando están en condiciones de hacerlo, la creación fortuita de un agujero negro se les adelanta y les transporta a un universo superior, paralelo o como se lo quiera denominar, pero fuera ya de nuestro alcance. Allí donde hay un agujero negro, hubo en su día una civilización inteligente. Esta hipótesis que remitía la revista Science al poco de leer las advertencias del Dr. Rosler, por el momento no ha recibido respuesta de la comunidad científica, supongo por la deficiencia del inglés en que fue redactada. Encantador, amable, modesto y divertido. Hay un señor mayor sentado en una mesa llena de diversos componentes electrónicos. Parece disfrutar del ambiente y en la conversación aprendemos que el polifacético científico también fue un aficionado a la radio. Otto E. Rosler nació en 1940, inicialmente estudió medicina y estudió, entre otras cosas, evolución, matemáticas y teoría del caos. La última vez que se hizo un nombre fue en 2008. Rosler expresó el temor de que el gran experimento del CERN pudiera tragarse al mundo. Difícilmente habrá periódico, radio o televisión que no haya difundido este miedo.
No hay duda de que este video será censurado por contar de esto, pero hay que estar atentos. Rosler nació en Berlín, en una familia académica. Su padre, también llamado Otto Rosler, era un nazi austríaco y un estudioso de las lenguas semíticas, que estaba afiliado a la Ahnenerbe y más tarde realizó una cátedra en la Universidad de Marburg. ¿Qué era la Ahnenerbe? La Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, en alemán, Studiengesellschaft für Geistesgeschichte Deutsches Ahnenerbe F1, conocida como Ahnenerbe, en español. Herencia Ancestral, o también SS Ahnenerbe, fue una entidad pseudocientífica alemana constituida formalmente en 1935 por dirigentes e ideólogos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para realizar y divulgar investigaciones con fines educativos en apoyo de la ideología nazi y, en particular, de sus teorías relacionadas con la raza aria, en paralelo con sus investigaciones sobre la raza germana. Desde buscar el origen de la raza aria hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la Ahnenerbe, una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas. En las montañas de la región caucásica de Adigueya se han hallado dos cráneos pertenecientes a una criatura desconocida por la ciencia con el emblema de la Ahnenerbe, probablemente la sociedad más secreta dentro de las SS, dedicada al estudio de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. Según los investigadores, lo más probable es que los miembros de las SS estuvieran interesados en los enigmas de los dólmenes antiguos y en las causas de la elevada radiactividad natural en la región del Cañón Kissinsky. También es posible que buscasen el oro de la Rada de Kubán, perdido en algún lugar de la región durante la Guerra Civil Rusa, 1917-1923. Los investigadores también han hallado un mapa alemán del territorio de Adigueya, realizado en 1941, y se han quedado sorprendidos por la precisión y lo completo que es. Estos objetos hallados han suscitado un gran interés entre los especialistas. Los historiadores conocen numerosos detalles de la operación Edelweiss de la Wehrmacht, en la que plantaron estandartes nazis en el pico de Elbrus, la montaña más alta de Europa, situada en la República de Kabardía-Balkaria, en el Cáucaso ruso. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de esta organización secreta en las montañas de Adigueya? Hallazgo en el bosque. En el complejo etnográfico de Belovodie situado en la aldea de Kamenomoski, se guardan los enigmáticos cráneos y el maletín secreto de los ocultistas de las SS. Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero y el emblema de la sociedad secreta Ahnenerbe en la tapa, explica el propietario de Belovodie, Vladimir Melikov. Es un auténtico ermitaño, vive en una cabaña en el bosque, pero nadie sabe exactamente dónde. Entonces me pregunté si no habría encontrado un escondite secreto en el bosque. Además, todos los objetos estaban en buen estado. Por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy. Encontrar un lugar así es algo excepcional. Observamos la tapa de la maleta, donde se ve claramente el emblema oficial de la Ahnenerbe, formado de runas. Pero, ¿qué es lo que buscaban en estos parajes? Ahnenerbe, cuyo nombre completo es Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Esta organización existió en Alemania entre 1939 y 1945 y fue creada para estudiar las tradiciones, historia y patrimonio de la llamada raza aria. Investigaban todo lo misterioso y desconocido que había en el mundo, realizaron expediciones al Tíbet, la Antártida y el Cáucaso, y buscaron contactos con ovnis para recibir el secreto del poder absoluto. La Alemania de Hitler se dedicó activamente a desarrollar nuevos tipos de armas capaces de cambiar el curso de la guerra. En la Ahnenerbe trabajaban 350 especialistas. Eran expertos con una educación brillante, una magnífica carrera científica y varios grados académicos. Pocos saben que, algunos años antes de empezar la guerra, los especialistas en caminos de montaña de una organización de construcción militar alemana ofrecieron su ayuda a la URSS para construir la carretera entre Pitsunda y Ripsa, desde la costa del Mar Negro a una reserva natural de montaña, actualmente en Abjasia, supuestamente por motivos de cooperación internacional. Tras finalizar los trabajos, los especialistas alemanes encontraron una muerte trágica, ya que su automóvil se precipitó al vacío en una curva. Hasta el día de hoy, los turistas acuden al lago Ripsa a través de los túneles construidos por los alemanes. Agua viva de Ripsa. Más tarde se supo que los motivos para construir esta carretera estratégica eran otros.
Resultó que los hidrólogos de Ahnenerbe habían establecido que la composición del agua tomada de una fuente situada en una cueva bajo el lago Ritsa era ideal para fabricar plasma sanguíneo humano. El agua viva procedente de Abjasia, en recipientes de plata, se transportaba primero hasta la costa, luego mediante submarinos hasta la base de Constanza, y finalmente en avión hasta Alemania, explica Bormotov, docente de la Cátedra de Economía y Gestión de Empresas de la Universidad Tecnológica Estatal de Maikop. Hubo incluso planes de construir túneles para los submarinos desde el mar hasta Ritsa, pero fueron interrumpidos por la guerra. En lo que concierne a Adigeya, es conocida la estancia en Maikop del 49º Cuerpo de Montaña de la Wehrmacht, que realizó el ascenso al monte Elbrus. En el valle del río Belaya, cerca del pueblo cosaco de Dejotskaya, se situó el regimiento de las SS Westland, y entre los ríos Seja y Sich se instalaron los regimientos de tanques Germania y Nordland. En otoño de 1942, en el aeropuerto de Maikop se instaló la tercera escuadrilla del 14º Grupo de Reconocimiento, que contaba con aviones bimotores de reconocimiento FW-189, dotados del instrumental de inteligencia más sofisticado del momento y, en esencia, consistían en laboratorios volantes. Eso era más que suficiente para proteger las investigaciones secretas que, posiblemente, realizaba la Ahnenerbe en las montañas de Adigeya, opina Bormotov. Maikop era la ciudad donde la Wehrmacht tenía su cuartel general. Desde allí se ejerció el mando de toda la campaña militar alemana en el Cáucaso. En otoño de 1942, en las montañas de Adigeya no había una línea de defensa definida, y conocemos casos en los que grupos aislados de soldados alemanes se internaron profundamente en las montañas. No está claro por qué se desplegaron tropas en el monte Sekish en agosto de 1944, cuando la línea del frente ya se había movido muy lejos hacia el oeste. ¿Qué es lo que los nazis no tuvieron tiempo de terminar en el monte Sekish? ¿No estará esto relacionado con las investigaciones de los especialistas de la Ahnenerbe? Se pregunta el experto. Según continúa, es posible suponer que los nazis estuvieran interesados en los dólmenes, al considerar las construcciones de los atlantes prehistóricos y la entrada a mundos paralelos. Todavía hoy en día se sigue hablando de sucesos poco comunes en la zona. Recientemente en la prensa local se habló del desenterramiento de esqueletos de 3 metros pertenecientes a una raza humana desconocida en el cañón Borjomi de Georgia. Cráneos de dioses. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de espeleólogos llevó al etnógrafo Vladimir Melikov 2 extraños cráneos con cuernos que, según afirmaban, habían sido encontrados en una cueva del monte Bolshoy-Khach. Parecían restos de animales fosilizados. Pero cuando comenzó a examinar en detalle los hallazgos se le puso la piel de gallina. Observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza, dice Melikov, mostrando uno de los cráneos. Es la base de la columna vertebral. Y su posición indica que esta criatura se movía sobre 2 patas. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas. En lugar de boca, hay varios orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes, y de ellas se separan 2 excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos, como en los homínidos. Realmente los hallazgos tienen un aspecto inusual. Incluso si se compara con el cráneo de oso que hay al lado. Es muy tentador pensar que tienes en las manos los restos de algún extraterrestre. Se enviaron fotografías de los hallazgos a paleontólogos de la capital, pero estos no reaccionaron con mucho entusiasmo. Tan solo reconocieron que nunca antes habían visto algo parecido, e insinuaron con cautela. Quizás se trata de unos cráneos de oveja que estuvieron mucho tiempo en un flujo de agua con arena y quedaron muy deformados. Pero si se asume una deformación, esta estuvo sincronizada, ya que los elementos extraños son los mismos en ambos cráneos. Los investigadores suponen que este tipo de hallazgos también pudo caer en las manos de los magos hitlerianos, que andaban en busca de artefactos extraordinarios. Por cierto, los mitólogos, tras observar los hallazgos, lo tuvieron claro de inmediato. Se trata de los Anunnaki del antiguo Sumer, divinidades con cuernos cuyo nombre se interpreta como venidos de los cielos. En la mitología sumeria, participaron en la creación del mundo. El escritor estadounidense de origen azerí Zecharia Sitchin identifica a los Anunnaki con los habitantes de Nibiru, un hipotético planeta del sistema solar con una órbita excéntrica. Debido a los movimientos astronómicos, este planeta aparece en nuestro rango de visión una vez cada 3600 años. Según Sitchin, en este período los habitantes de Nibiru descienden a la Tierra y entran en contacto con sus aborígenes, es decir, con nosotros.
Podemos construir todo tipo de versiones y conjeturas, pero los restos encontrados en las montañas de Aguideya le obligan a uno a reflexionar, dijo a modo de despedida el académico Iván Mormotov. La Ahnenerbe se dedicaba a la pseudohistoria, con una potente carga literaria y propagandística dentro de las investigaciones pseudocientíficas, y también a la sistematización de materiales de investigaciones sobre rituales paganos y prácticas místicas. Tenía un fuerte sesgo nacionalista y perseguía objetivos propagandísticos en la guerra psicológica desplegada por los nazis paralelamente a las campañas militares. Es muy posible que los hallazgos curiosos con los que constantemente se encuentran los investigadores procedan del trabajo de los concienzudos inventores de la Ahnenerbe. La actividad de la Ahnenerbe en el Cáucaso es un hecho conocido. En general, esta organización secreta estaba interesada en la zona del Monte Elbrus y los dólmenes encontrados en sus inmediaciones, así como en los antiguos asentamientos de los álanos. Lo más probable es que los alemanes buscasen una confirmación de que estas construcciones fueron obra de los antiguos arios o godos que se asentaron en estas zonas. Más aún teniendo en cuenta que también se habían encontrado dólmenes en tierras germánicas. Probablemente, los ocultistas alemanes consideraban el Cáucaso como una variante más accesible del Tíbet, donde también buscaron varios prodigios. Igor Vasiliev, doctor en historia colaborador del Centro de Investigación de la Cultura Tradicional del Coro Cosaco de Kubán. En verano de 2015, en los aledaños del Monte Elbrus, los cazadores de tesoros encontraron un nuevo maletín de la Ahnenerbe con un cráneo de extraña procedencia. El maletín pertenecía presumiblemente a un soldado de la división Edelweiss. También se hallaron un anillo y un uniforme nazi. En 2014, en estos mismos parajes, los habitantes locales informaron de que habían desenterrado los cuerpos de 200 soldados alemanes que, probablemente, habían sido sepultados por una luz muchos años atrás. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.